Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, 4 versículos del 10 al 13. Dice así la palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema de hoy lo he titulado El trágico pecado del descontento. El trágico pecado del descontento. ¿Cuántas personas hoy en día no están felices, no están contentos? Cuando yo preparé este estudio, no crean que yo soy el más contento de todos o el más agradecido de todos. No, yo creo que el Señor me habló mucho a través de este mensaje. Y así como Dios me habló, también quiero que Dios nos hable a todos. Quiero comenzar esta lectura o este estudio con una ilustración. Fue verídica. Le pasó a un pastor. Una vez llevaron a un niño al dentista porque tenía un diente roto. Cuando el dentista lo examinó, le dijo con una sonrisa al niño y a la mamá: tu diente no está roto, tienes un diente nuevo. Ese pedacito es que te está saliendo un nuevo diente. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿No? Vemos situaciones difíciles en vez de ver las bendiciones. Vemos los desastres, los desaciertos en vez de los aciertos. Nosotros nos quejamos en vez de agradecer. ¿Usted sabía que Dios nos ha bendecido mucho? Salmo 103, versículo 4, John me coloca. Hay una frase en ese salmo que el salmo dice: Señor, tú me has coronado ¿de qué? De favores y misericordias. ¿Sabe otra versión que dice: Señor, tú me colmas de bendiciones, tú me llenas de bendiciones? Mientras que el salmista dice que Dios lo corona de favores y misericordias, lo llena y lo colma de favores y misericordias, nosotros nos quejamos. Nosotros siempre vemos lo malo, estamos descontentos. ¿Usted sabía que casi todo ser humano sufre de este mal, de uno estar descontento? Todos los seres humanos batallamos con ese pecado interno. Le puedo decir algo: si usted y yo ponemos en práctica este estudio, si usted y yo no ponemos en práctica este estudio, la relación tuya con Dios se va a arruinar. Mire pues tan importante este estudio. Y si usted no pone en práctica este estudio, aún hasta la relación de usted con los demás, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, también se va a arruinar. El pecado de no estar feliz está en nuestro corazón. No está externo. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y estamos aburridos, estamos tristes, estamos llorando, le reclamamos a Dios, le recriminamos a Dios? La cabeza nos da vueltas, nos da vueltas, nos da vueltas, nos da vueltas.
pensamos en esto, pensamos en aquello, en desquitarnos, en vengarnos y no estamos contentos para nada. ¿Usted sabía que debemos de dar gracias a Dios por todo? ¿Usted sabía ese texto? Les cuento que para mí ese texto toda la vida a mí me ha costado, se los confieso. Uno de los textos que más a mí me ha costado practicar es este, Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo. Imagínense eso, dar gracias a Dios por una calamidad, dar gracias a Dios por una situación difícil en mi hogar, dar gracias a Dios porque algo no se cumplió, porque algo no pasó como yo quería. Es difícil poner en práctica ese texto, ¿por qué? Porque nosotros somos muy quejambrosos. Estamos viviendo en una cultura donde la queja hace parte de la vida. Imagínense que hasta en las empresas hay departamento de quejas. Imagínense, para llegar hasta allá. En toda fábrica hay un departamento de quejas. A mí también me han dicho, pastor, ¿por qué no colocamos un buzón de quejas? Vea, va a la gorra. Yo nunca voy a colocar eso en mi iglesia. Nos quejamos del clima, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la familia, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del barrio, nos quejamos de los vecinos, nos quejamos de la selección Colombia, nos quejamos de Nacional que está de primero, nos quejamos de Medellín que está de primero, nos quejamos de todo nos quejamos. Recuerden, cuando uno está descontento es porque uno es ingrato. Es allá a donde Dios nos quiere llevar. Si usted no está contento con lo que tiene, es porque usted es un ingrato. Y todos luchamos con la ingratitud. ¿Usted sabía que la gratitud uno no nace con ella? Dígame, ¿dónde aprendimos a dar gracias? ¿Dónde aprendimos a dar gracias? En la casa. ¿Se acuerdan la cantaleta de mamá y papá? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y desde 1 año o 2 años venimos con esa cantaleta. Y tenemos 25, 30 años y todavía no lo hemos aprendido. Todavía no hemos aprendido a dar gracias. Romanos 8:28 es tal vez el texto, para mí uno de los textos más importantes de la Biblia. Y dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si usted está pasando por una adversidad, si usted está pasando por alguna situación difícil, si usted está pasando algún deseo que no se te hizo realidad, Dios te está diciendo hoy que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A lo malo hay que verle lo bueno de las cosas. Eso es lo que está diciendo el texto. Filipenses 4:10, ahí está el primer punto. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. Solamente esa frase. En gran manera me gocé en el Señor. En el donativo, dice Pablo, por el donativo que ustedes, los de Filipos, me mandaron. ¿Usted sabía que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta? Cuando él escribió ese texto estaba en la cárcel. Él no estaba en la casa de él en el poblado de Estrato 6,
con aire acondicionado, tomándose una copita de vino y bien sentadito ahí en su computador y empezó a escribir. En gran manera que me gocé en el Señor. Pablo estaba en la cárcel. Cuando yo leí ese texto yo dije, qué alegría uno puede tener en la cárcel. Pero es que Pablo dice, en gran manera. Dirá usted, pastor, es muy mentiroso me parece Pablo. Dirá usted. ¿Sabe? Pablo estaba viviendo este versículo de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, aún estando en la cárcel, todas esas cosas me ayudan para bien. Aquí Pablo no estaba predicando, no eran palabras vanas que se las lleva el viento. ¿Usted sabe que predicar es fácil? Predicar es lo más fácil que hay. Lo más complicado es vivir lo que usted está predicando. Eso sí es lo complicado. Pero predicar es lo más fácil que hay. Aquí Pablo estaba aplicando lo que él estaba, ¿qué? Predicando. Y sabe, Pablo vio que de la calamidad que él tenía de estar en la cárcel, él miró las bendiciones que había detrás de esa calamidad. Recuerde que Pablo no estaba en la cárcel por criminal, sino que estaba en la cárcel por causa del evangelio. Y aquí dice Pablo que él se alegró mucho. Se alegró mucho porque los filipenses se acordaron de él, porque los filipenses proveyeron para sus necesidades. Y él estaba muy contento con eso. Pablo aquí ve las bendiciones en medio del sufrimiento. Pablo no permitió que las dificultades de él, las necesidades de él, de estar en la cárcel, llenaran su corazón. Nosotros sí dejamos que las pruebas, las dificultades llenen nuestro corazón y no veamos lo bueno, las bendiciones que hay detrás de la prueba. El descontento nos ciega. ¿Será que usted en esta calamidad usted puede decir esa frase? En gran manera me gocé en el Señor. Muy pocos pueden decir eso. Según los comentaristas, los filipenses no se habían acordado de Pablo hacía 10 años. Es decir, que él estaba en la cárcel hacía 10 años y era la primera vez que le mandaban ¿qué? Un donativo. Tremendo, ¿no? Pongámonos en los zapatos de Pablo. Que usted esté en la cárcel, que haya pasado 10 años y que por fin su familia se acordó de llevarle un donativo a la cárcel. Dígame, si usted va a escribir una carta, ¿usted cómo le va a escribir? ¿Cómo les escribe? Por fin se acordaron de mí, ¿no? Ya era hora. Casi que no. Me muero y ustedes no se dan cuenta. ¿Ya se dieron cuenta que era tiempo que me ayudaran? Yo creí que se habían olvidado de mí, ingratos. Ojalá les pase igual que a mí. Así somos nosotros. Pero en este texto no vemos a un Pablo quejándose. Aquí vemos a un Pablo lleno de gozo en el Señor. Pablo sabía que si él estaba en la cárcel, todas las cosas le iban a ayudar ¿a qué? Para bien. Aún en las circunstancias complicadas, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo, a fuerza de lidias, miramos lo que está al frente. Y todo lo vemos parcializado. En cambio, Dios ve el panorama ¿qué? Completo. Dios permitió que esto pasara porque Dios tiene otro plan contigo. Porque Dios tiene otro propósito contigo. No, pero nosotros vemos solo calamidad, solo dolor, solo angustia.
El Señor me habló esta semana en el Salmo 135:6. Quiero compartirles ese texto. Salmo 135:6, mira lo que dice. Todo lo que Jehová quiere, lo hace tanto en los cielos como en la tierra. Todo lo que Dios quiere, lo hace en el cielo. Todo lo que Dios quiere, lo hace en la tierra. Dios todo lo que quiere, lo hace en los mares. Dios todo lo que quiere, lo hace en los abismos. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene el control de todas las circunstancias por las cuales usted y yo estamos pasando. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, creámosle a ese Romanos 8:28, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Escuché un testimonio de un pastor, fue algo real. Él dijo: en mi casa teníamos 2 carros, porque éramos como seis, entonces con 2 carros nos defendíamos. Entonces cada uno era por su lado, y ¡zas! Un carro imprudente lo chocó y tuvieron que dejar el carro en el taller 2 o 3 meses. Al principio el pastor se quejó contra Dios, se lamentó por lo que había pasado, pero él recordó Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Entonces él reflexionó y dijo: cuando yo tenía 2 carros, cada miembro de mi familia hacía los planes por separado. Pero cuando ya tenemos solo un carro, todos compartimos ¿qué? Un solo carro. Todos esperábamos al más demorón para arreglarse. En el carro hablamos más, todos en el carro pasamos más tiempo juntos. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nos pasa algo que no nos gusta, hay muchos que se atreven a decirle esto a Dios: Dios, ¿te quedaste dormido? Dios, ¿se te salió del control? Dios, ¿te fuiste de vacaciones? Dios, ¿estabas tan ocupado con otras personas que a mí me abandonaste? Hay gente que le dice eso a Dios. Te voy a decir: no, ni se durmió Dios, ni se fue de vacaciones, ni nada se le salió del control de Dios, ni Dios tampoco está tan ocupado con otras personas que te descuidó a vos. No, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito por todo lo que pasa en nuestra vida. Dios tiene un plan y un propósito. Y eso es lo que Dios te está diciendo: no pierdas la fe en Dios. No dejes de ver de que Dios está obrando en tu vida. Batalla contra ese descontento. Vea las bendiciones que hay detrás de esa calamidad. Mira siempre las bendiciones. Pablo la miró: en gran manera me gocé en el Señor. Lo segundo que quiero resaltar está en el verso 11 y 12. No digo porque tenga escasez, pero mira esa frase. Esa frase para mí, Pablo la sacó del estadio. Él siempre la saca del estadio. He aprendido a contentarme cualquiera sea ¿qué? Mi situación. Pablo no estaba hablando bla, 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 puras palabras, no. Pablo estaba hablando algo que él estaba ¿qué? Viviendo, que estaba practicando en la cárcel. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Ahí la palabra humildemente es necesidades. He pasado por necesidades, pero también he pasado ¿por qué? Por abundancias. Estoy enseñado a estar saciado, como también estoy enseñado a pasar por hambre.
Estoy enseñado a tener en abundancia, pero también estoy enseñado a padecer necesidad. Sí, todo eso prácticamente Pablo lo vivió en la cárcel. Bueno, aquí Pablo habla de a contentarme, ¿cierto que sí? He aprendido a contentarme. Entonces tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea ¿qué? Mi situación. Aquí dice Pablo que él no nació con contentamiento, no. ¿Qué dice Pablo? Que él lo aprendió, ¿cierto que sí? He aprendido a contentarme. Es que el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende, hermanos, cuando usted y yo estamos en los caminos de Dios, cuando usted y yo crecemos en fe, cuando usted y yo crecemos en confianza, cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración, cuando usted y yo le damos gracias a Dios por todo. Ahí es donde aprendemos a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. ¿Sabe por qué Dios permite a veces las pruebas? Para fortalecernos. ¿Sabe por qué Dios permite las pruebas? Para que usted y yo nos preparemos más, para que crezcamos más, para que maduremos más. Vamos al verso 12, John. Dice aquí el apóstol Pablo: sé vivir humildemente, es decir, con necesidades. Sé tener abundancia. Sé tener, cuando estoy saciado, sé tener hambre. Sé tener en abundancia y sé también padecer por necesidad. Lo he dicho varias veces, la vida es como un yoyo. Hay días de abundancia, ¿cierto que sí? Pero hay otros días ¿de qué? De necesidad. Hay otros días donde tenemos de sobra, pero hay otros días donde vamos a tener hambre. Hay otros días donde nos vamos a reír a carcajadas, pero hay otros días donde vamos a llorar. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Algo que aprendí de este estudio es que usted y yo debemos de estar preparados para afrontar cualquier situación, pero afrontarla de una manera ¿qué? Bíblica. No afrontarla como me diga un psicólogo que es inconverso, o no afrontarla como me dice mi mejor amigo o compañero de la universidad o compañero de trabajo. No. Tenemos que afrontar todas las circunstancias, pero de una manera ¿qué? Bíblica. Y usted y yo, hermanos, no podemos controlar las circunstancias. El único que puede controlar las circunstancias, ¿quién es? Es Dios. Pero lo que sí debemos de hacer es ver lo bueno de lo malo, aprender y crecer bajo cualquier circunstancia. La causa del gozo de Pablo, ¿quién era? Jesús. En gran manera me gocé en el Señor. El gozo de Pablo estaba en el Señor. No estaba si él salía de la cárcel, no estaba si tenía para comer. No, el gozo de Pablo no estaba en esas cosas. El gozo de Pablo estaba en el Señor. Hay un coro que hace años no lo cantábamos. Cuando yo tenía mis 10 años lo cantábamos aquí en la iglesia. Por ahí 10, 12 años no se volvió a cantar. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Coros como esos ya no hay. Y esos gozos y esos coros, hermanos, nos ayudaban a afrontar cualquier situación que se nos viniera. En la vida siempre va a haber carencias. En la vida siempre va a haber metas no alcanzadas. En la vida siempre va a haber esfuerzos frustrados. En la vida siempre va a haber deseos insatisfechos. Pero tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea ¿qué?
la situación. Porque la causa de mi gozo no son las cosas materiales. La causa de mi gozo es Cristo. Esa es la causa de mi gozo. Dirá usted, pastor, me parece que los cristianos como que son muy conformistas. No, conformistas no. Un conformista dice, ni modo, ¿cierto? Pero ¿qué dice un cristiano contento? Gracias Dios. El conformista dice, bueno, ni quería. En cambio el cristiano dice, si esto lo mandó el Señor es porque esto es lo mejor para mí. El conformista dice, si lo hubiera hecho de otra manera, hubiera ganado, lo hubiera logrado. El cristiano dice, Dios, descanso en ti, confío en ti. El conformista dice, voy a vivir con amargura toda mi vida por lo que me pasó. El cristiano que aprendió a contentarse dice, para mí el vivir es Cristo y voy a vivir para Él. El conformista es fatalista. El cristiano que aprendió contentamiento dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Nosotros debemos de saber que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y todo lo que nos ocurra en nuestra vida, todo lo que nos ocurra en nuestra vida, si usted es un hijo de Dios, es porque Dios tiene un propósito. Nada pasa si Dios no tiene un propósito con nosotros. El problema de nosotros, los seres humanos, es que a veces ponemos mucho énfasis, hermanos, en las necesidades. El problema de nosotros es que le ponemos mucho énfasis a las situaciones difíciles. Si estamos descontentos, le ponemos todo nuestro amor y cariño a eso. Nos quejamos, reclamamos, estamos ahí llenos de amargura. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Es que muchos de nosotros no sabemos la diferencia. Hombre, donde nosotros supiéramos eso, nos ahorraríamos tantas cosas, tantos dolores de cabeza. Donde usted y yo sepamos la diferencia entre deseo y necesidad, se acabarían nuestras amarguras. ¿Sabe qué es una necesidad? Es aquello por lo cual usted no puede vivir. Usted sin comida no puede vivir. ¿Así? Una necesidad es aquel requisito indispensable para la vida. Pero como nosotros no sabemos la diferencia entre un deseo y una necesidad, entonces nos amargamos con Dios. Voy a dar un ejemplo. ¿Será que tener un cónyuge comprensible es una necesidad o un deseo? Es un deseo. Porque yo conozco a muchas hermanas que están casados con sus esposos que no son comprensibles y llevan más de 30 años de casado. Entonces, tener un esposo comprensible no es una necesidad. Usted puede vivir sin eso. Otra. Hay muchos que dicen, no, yo me voy de la iglesia de Manuel Popular porque en esa iglesia no son amables, en esa iglesia no hacen esto, no hacen aquello. Me voy para otra iglesia. Dígame una cosa, ¿tener una iglesia amable o amigable es una necesidad o un deseo? Un deseo, porque usted puede vivir sin eso. ¿Cuántos hermanos aquí lo dejan a uno con la mano estirada? O pasan cerca de uno y ni lo saludan. Entonces, ¿qué? Yo me voy a morir por eso. Yo me voy a apartar de los caminos de Dios por eso. No, la vida sigue. Otra. Tener una casa en el poblado, estrato 5, estrato 6. ¿Es un deseo o una necesidad? Es un deseo. Si usted tiene una casa en Cañada Negra, dele gloria a Dios que tiene una casa allá.
Una casa en Santo Domingo, dele gracias a Dios que tiene una casa allá. Pero no es una necesidad. Otra, hay esposos muy soñadores o esposas muy soñadoras. Uy, yo quisiera que mi esposo o mi esposa nunca discuta conmigo. Y se lo piden a Dios y ayunan por eso. Y Dios, que mi esposo, Señor, que mi esposo, Padre, se aguante la cantaleta mía, Señor. Y que mi esposo se deje pegar de mí también, Señor. Un deseo, una necesidad. Dígame una cosa. Dios nunca te va a dar deseos. Dios va a suplir tus necesidades. No lo digo yo. ¿Qué tal si John me coloca, por favor, Mateo 6:32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis que. Ya. Entonces, ¿Dios da qué? Necesidades. Dios suple necesidades, no deseos. Pero muchos de nosotros le pedimos a Dios deseos, anhelos, sueños, y si Dios no nos lo da, entonces estamos descontentos, entonces nos quejamos, entonces le reclamamos a Dios, entonces hay ingratitud, entonces me aparto de los caminos de Dios, entonces no quiero saber más nada de Dios, porque Dios no me dio ese deseo. No le obedezco más, no le busco más y punto, se acabó. ¿Sabe? Dios nos conoce tan perfectamente que Él no nos va a dar un cuchillo para que usted y yo nos matemos con Él. Y tal vez lo que usted le está pidiendo a Dios es un revólver. Lo estoy hablando figurativamente. Usted le está pidiendo, con lo que le está pidiendo, ese deseo es un revólver que va a acabar con su vida, que va a acabar con su hogar. Y por eso Dios no se lo da. ¿Por qué? Porque Dios ve el panorama completo. Nosotros, a fuerza de lidias, vemos la punta de nuestra nariz. Debemos de confiar en Dios cuando estemos pasando por la adversidad. Cuando pasemos por la adversidad, hagamos una pregunta: ¿detrás de esto hay algo bueno? Dile al Señor: Señor, ayúdame a yo aprender contentamiento. Si pasas por una dificultad, Dios te está diciendo hoy: mi hijo, no te ahogues en un vaso de agua. Dios también te está diciendo: hijo, no le eche la culpa de tus desgracias a otros. Confía en Dios, gózate en mi presencia, pídeme que yo te voy a responder. Si me pides sabiduría, te voy a dar sabiduría. Si me pides que te ayude para que no te desesperes, te lo voy a hacer. Qué bueno que antes de venir a un culto apaguemos los celulares. O no lo traigamos, es que no hay necesidad. Mateo 6:6. El Señor Jesucristo nos dio este texto. Aquí Jesús nos habla de lo importante de la oración, ¿cierto que sí? La oración en privado. Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, es decir, tu habitación, cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Otra vez ese celular. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo ese texto? Que si oras, el Señor te va ¿a qué? A recompensar. Entonces las oraciones tienen ¿qué? Recompensas. Las oraciones no es un tiempo perdido. Y cuando uno pasa por una situación difícil es porque Dios te está mandando a orar. ¿Usted sabía eso? Es porque Dios te está mandando a orar. La oración trae paz. La oración da una paz que el mundo no da.
Eso es lo que Dios quiere. Quiero que leamos allí Filipenses 4:3 y con esto termino. Ese es el último punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿se acuerdan del contexto o no? Pablo está en la cárcel, está pasando necesidades, está pasando por hambre, y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no, nosotros sacamos ese texto del contexto. ¿Saben nosotros cómo oramos? Señor, yo quiero una casa en el poblado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo quiero un carro 0 kilómetros porque todo lo puedo en Cristo. Las chicas dicen: Señor, yo quiero un joven mono, sarco, acuerpado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, aquí Pablo sacó esta frase, la sacó fue porque él estaba pasando por hambre, él estaba pasando por necesidades, él estaba en la cárcel, estaba sufriendo, y él decía: Señor, aún en esta situación difícil, tú me vas a ayudar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si oramos y le damos gloria a Dios por su palabra? Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque yo fui el primero al que tú me hablaste. Tal vez mucho de lo que yo hoy prediqué me faltaba a mí. Pero con este estudio aprendí que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Yo aprendí a través de este estudio que hay que verle lo bueno a las cosas malas que nos pasan. Y también aprendí que detrás de cualquier circunstancia tú tienes un plan y tú tienes un propósito por mi vida. También aprendí que tú no te dormiste, ni te descuidaste, ni nada se te salió del control tuyo. Tienes el control tanto en los cielos como en la tierra, en los mares y en los vientos, y todo lo que tú quieres lo haces. Ayúdanos, Dios, a gozarnos en el Señor. Y amén. Damos gracias a Él. Vamos a terminar con esta canción. Vamos a ser agradecidos porque Él es bueno y Él es digno de toda la gloria. Vamos a decirle al Señor: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sostenido, oh, tu diestra. Vamos a decir, Señor,
temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Vamos, dile: mi alma te anhela y tiene sed. Dile: para ver tu gloria, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Vamos, dile a él: mi alma, Señor, está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Vamos, dígale: mi socorro ha sido tú. Hoy en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra. Oh, gracias, Señor, tu diestra siempre nos ha sostenido, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder en medio de nosotros. Gracias por tu amor. Aleluya. Gracias. Hermanos, que la paz del Señor sea con todos. Dios lo bendiga.